Cazadores, ha llegado el 2024 y con él un sinfín de aventuras. Desde la producción de Cazadores de Museos queremos desearles un próspero año lleno de sueños y metas por cumplir, y con la promesa de que estaremos con ustedes visitando los mejores museos de nuestro país. Y en esta ocasión nos encontramos en el antiguo colegio de San Ildefonso, la cuna del muralismo mexicano, para abrir el primer episodio de este año. Soy Max y los invito a que me acompañen en este episodio de Cazadores de Museos. Este emblemático espacio cultural ha sido testigo de siglos de transformación y esencia mexicana. El antiguo colegio de San Ildefonso, una joya arquitectónica que resguarda el alma y los recuerdos de la Ciudad de México. Desde su fundación en 1588 por los jesuitas hasta su actualidad, este monumental edificio ha sido más que una construcción. Ha sido el crisol donde la educación, el arte y la política se han entrelazado para escribir el relato de una nación en constante evolución. En sus pasillos se respira la historia misma. Este antiguo colegio, que en su origen fue seminario, se convirtió en el real y más antiguo colegio de San Ildefonso bajo el patronato real otorgado por Felipe III en 1618. A lo largo de sus siglos, su función varió, desde cuartel militar hasta sede de instituciones educativas, pasando por momentos de relevancia en la historia de México. En el siglo XIX, marcó una etapa crucial con la fundación de la Escuela Nacional Preparatoria por Benito Juárez en 1867. Este hito educativo no solo transformó el colegio, sino que se convirtió en el epicentro de varias generaciones de pensadores y líderes mexicanos. En 1978 cerró sus puertas como plantel número 1 de la Escuela Nacional Preparatoria, pero su historia y su propósito no se extinguieron. Tras su restauración y reapertura en 1992, este espacio fue reimaginado para convertirse en algo más que un mero recinto educativo. Ahora es el hogar de exposiciones temporales que exhiben y difunden el vasto acervo histórico y artístico de México y otras culturas. San Ildefonso fue el epicentro de una revolución artística y política. Diego Rivera, Alfaro Siqueiros, José Clemente Orozco y otros talentosos artistas del siglo XX dejaron una huella imborrable con sus impresionantes obras, estableciendo un nuevo lenguaje visual que fusionaba el pasado con la modernidad, la crítica social con la estética vanguardista. Estos murales no solo adornan los muros, sino que también narran la historia compleja y diversa de México, desde la representación de la conquista hasta la resistencia indígena y las luchas obreras. Cada trazo es un capítulo en el libro visual de la identidad nacional. Aquí, la historia cobra vida, los ideales se pintan en lienzos monumentales y la cultura se convierte en un símbolo de resistencia y transformación. José Vasconcelos, visionario secretario de Educación, percibió el potencial transformador de la cultura en la sociedad. Fue él quien invitó a una nueva generación de pintores a reinterpretar la historia, plasmando su esencia en los muros de San Ildefonso. En 1922, Diego Rivera pintó su primer mural en el anfiteatro del Museo de San Ildefonso. Este monumental trabajo titulado La Creación es un tapiz visual que mezcla la influencia bizantina con una visión filosófica de José Vasconcelos, dando vida a una síntesis entre lo universal y lo nacional. El majestuoso mural de Diego Rivera, una sintonía visual que relata la esencia misma de la humanidad, se erige imponente ante los ojos que se aventuran a contemplarlo. Cada detalle, meticulosamente plasmado, despierta emociones y evoca una conexión profunda con la historia y el espíritu de México. En el centro, la célula primordial, el origen de todo, desde donde el hombre, como la figura de un Cristo, se alza con los brazos extendidos en forma de cruz, dando la bienvenida y mostrando la trascendencia del espacio. A su alrededor, la exuberante flora y fauna del Istmo de Tehuantepec, capturada por la mirada aguda del artista en su viaje, dan vida a la escena, inyectando vitalidad
y raíces culturales a la obra. La energía primaria se despliega desde un semicírculo azul en lo alto, irradiando su fuerza en 3 direcciones, como los pilares que sostienen la esencia misma de la existencia. A los lados, hombre y mujer, Adán y Eva, desnudos y serenos, personifican la dualidad humana, encarnados por los modelos Armando de la Cueva y Lupe Marín, quienes transmiten la belleza y la fragilidad de nuestra humanidad. Las figuras del lado derecho personifican la fábula, el conocimiento con manto azul y oro, la poesía erótica, en quien se reconoce a Carmen Mondragón, llamada Nahui Olin por el Dr. Atl. La tradición es Luz Jiménez, una indígena del sur del Valle de México con vestido y rebozo carmesí. Sobre este grupo se encuentra la tragedia, con el rostro cubierto con una máscara teatral, que en su conjunto dan vida a este mural con su presencia. Podemos ver además figuras con halos dorados que personifican las virtudes cardinales, la prudencia, justicia, fortaleza y continencia. En el paño izquierdo aparece la música cubierta con una piel de oveja y tocando una doble flauta. El canto es la figura de Lupe Marín, con vestido rojo y 3 manzanas de oro en su regazo. La comedia, contrastando con la tragedia del paño derecho, es la actriz Guadalupe Rivas Cacho, con trenzas y rebozo. Y vemos a la danza, de pie con los brazos en alto. En un segundo plano se encuentran las 3 virtudes teologales: la caridad, la esperanza y la fe. Sobre los paños se encuentran 2 figuras aladas sentadas sobre nubes, la ciencia y la sabiduría. Cada detalle, cada figura, respira vida y significado. Caminando por la planta baja, nos encontramos con el primer mural, La Maternidad, una obra que se erige como testigo de la sensibilidad y la visión transformadora de Orozco. Aquí, la madre y su hijo se entrelazan en un abrazo eterno, símbolo de la vida y la conexión humana. A pesar de su aparente simplicidad, este panel nos habla del poder transformador de la naturaleza y la maternidad como origen y sostén de la vida. A su lado, la destrucción del viejo orden nos confronta con la dualidad entre el cambio y la tradición, 2 fuerzas contrapuestas que marcaron la época posrevolucionaria en México. Esta obra, impregnada de simbolismo, nos muestra la fortaleza de nuevas instituciones emergentes y la inevitable caída de estructuras anquilosadas. La Trinchera, un mural que palpita con la energía de la lucha revolucionaria. Podemos ver 3 hombres en disposición diagonal que caen apoyados en sus cuerpos contra el bloque de piedra. Simbolizan la tensión y el sacrificio inherente a la búsqueda de la libertad. Los claroscuros y el juego cromático nos transportan al fragor de la batalla, donde el fuego y la sangre se funden en una expresión artística conmovedora. No podemos dejar de mencionar la huelga, un lienzo que evoca el derecho humano a alzar la voz. Aquí, el Cristo incompleto se yergue como símbolo de la lucha por los derechos laborales. 3 personas sostienen una bandera roja, emblema de la unidad y la resistencia obrera. Avanzamos hacia la Trinidad revolucionaria, un retrato crudo y realista de la Revolución Mexicana. El fervor idealista choca con la crudeza del conflicto armado. El hombre con el fusil, enarbolando una bandera roja, encarna la pasión cegadora por el ideal, y a su lado, un campesino y un soldado mutilado reflejan el sufrimiento y la desolución que dejó esta guerra histórica. Y finalmente nos topamos con el banquete de los ricos. Este fresco nos expone la dura realidad de la división de clases, la línea que separa a los privilegiados de los trabajadores, haciéndose patente. Mientras unos disfrutan opulentemente, otros luchan por su supervivencia.
una crítica social que resuena con fuerza en nuestros días. En el primer piso, nos adentramos en un mundo visual donde cada fresco es una ventana al alma misma de la crítica social, un espejo que nos confronta con nuestra realidad. Los aristócratas, que es el primer panel, nos enfrentamos a la desgarradora indiferencia de la élite hacia la clase marginada. 5 figuras desfilan con total desprecio por una mujer que pide limosna con su hijo en brazos. Orozco nos hace testigos de esta dolorosa escena, un recordatorio de nuestra responsabilidad social y el impacto de nuestras acciones. Adelante encontraremos La Alcancía, que muestra el equilibrio entre las clases y se ve reflejado en este fresco. 2 manos humildes depositan monedas, mientras una única mano representativa de la iglesia la recoge. Es una imagen poderosa que simboliza la distribución desigual de la riqueza y el control ejercido por las instituciones poderosas. A su lado, encontramos La Basura Social. Una composición piramidal revela un mundo sumido en la vanidad y en el poder. Símbolos como la suástica, coronas y la ley son arrojados al basurero, junto a esqueletos y desechos. 3 aves carroñeras se alimentan de esta pobredumbre, mostrando la degradación moral de una sociedad cegada por la ambición y el materialismo. A continuación, tenemos El Acecho. La crítica se dirige hacia aquellos que, bajo el disfraz de defensores de los trabajadores, actúan en favor de los intereses de la clase dominante. El hombre gordo y un poco desalineado representa un líder sindical que vuelve la cara hacia el trabajador que porta una pala y una bandera rojinegra. También vemos a un siniestro personaje en la actitud de apuñalar al trabajador. Observen cómo Orozco plasma al trabajador. Este es un recordatorio de las traiciones que sufre la lucha por la justicia laboral, el pueblo de México, donde la bandera y el gorro frigio es utilizado a conveniencia, a cuestas de la ilusión del obrero, para que unos lleguen al poder y se aprovechen de esta ilusión. Ahora tenemos el fresco La Libertad, una irónica representación de la libertad, plasmada como una marioneta con cadenas rotas y alas falsas, con rostro desagradable y cuerpo desalineado, y observamos que para que pueda volar esta figura depende de unas cuerdas. Así, la ilusión está completa. Orozco nos desafía a cuestionar si somos realmente libres o si nuestras acciones están condicionadas por fuerzas ocultas, el imaginario colectivo. En el juicio final, vemos cómo Orozco, satíricamente, pinta a un Dios todopoderoso que sostiene al mundo sobre su regazo. La dualidad entre ricos y pobres se materializa en esta pintura. Los piadosos ricos, con elegantes vestimentas, se observan elevando una oración en agradecimiento. Contrastan con los indígenas perseguidos por diablillos, quienes los obligan a alejarse del Todopoderoso. Una reflexión sobre las consecuencias de la injusticia social y la desigualdad presente en nuestro mundo. Para concluir en este piso, tenemos la ley y la justicia. El genio de Orozco culmina su crítica con la representación de la ley y la justicia, una pareja que baila en aparente estado de ebriedad, grotescamente personificados. El hombre, que es la ley, porta en su mano derecha una pequeña daga y hace un guiño a la dama que encarna la justicia, con una venda mal colocada en sus ojos que le permite ver solo con uno, y que con 2 dedos apenas sostiene la balanza, símbolos de la justicia ciega y desequilibrada. La actitud de los 2 personajes, así como el manejo de sus atributos, reflejan la idea de que el sistema legal favorece a aquellos con recursos, poder o influencia, dejando a los menos privilegiados sin la misma protección
o consideración. Orozco nos manifiesta su percepción de que el sistema legal no trata a todas las personas de manera equitativa o justa. Estos murales, creados ya hace un siglo, nos retan y nos interpelan como si fueran frescos recién pintados. Cada trazo es un eco que resuena en nuestros corazones y nos invita a reflexionar sobre el mundo que habitamos, sobre todo el país en el que vivimos hoy. Cazadores, si hasta el momento el video ha sido de su agrado, por favor regálenos pulgar arriba, suscríbanse a este canal y activen la campanita de notificaciones para que estén enterados de todos nuestros recorridos. Asimismo, los invitamos a que compartan este video con sus amigos y familia. En el segundo piso, bajo la luz suave que acaricia los frescos, el viaje comienza con el mural Revolucionarios. Aquí podemos sentir la fatiga y el coraje de quienes lucharon por sus ideales. 3 revolucionarios con sombrero, cananas y fusil, acompañados por soldaderas, simbolizan la valentía y el apoyo inquebrantable en tiempos de conflicto. Avanzamos hacia la familia, donde Orozco retrata la paz y la tristeza simultáneamente. Una familia campesina descansa fuera de una construcción, transmitiendo un sentimiento de tranquilidad con tonos azules que evocan una sensación de nostalgia. El país se está construyendo, se está fortificando y está cambiando paradigmas. Pero ahí no termina el viaje emocional. En la despedida, la escena se tiñe de tragedia. 2 hombres se despiden de sus madres antes de partir a la guerra, una imagen que conmueve y refleja el sacrificio y la angustia de la separación. Después vemos a los trabajadores. Nos muestra la determinación de un grupo de hombres que se disponen a trabajar con sus mujeres despidiéndolos. Es un retrato del compromiso y la unión en el esfuerzo diario. Y en la bendición observamos el momento conmovedor en el que un hijo recibe la bendición de su madre antes de abandonar el campo para unirse a la lucha revolucionaria. 2 arados enmarcan esta escena, simbolizando la transición de un mundo a otro. En el sepultero nos enfrentamos a la cruda realidad de la guerra. El sepultero, dormido en su labor, nos recuerda la fatiga y el dolor de aquellos que cayeron en la lucha. Avanzamos hacia los ingenieros, donde 3 hombres trazan el futuro del nuevo país, una representación simbólica del México moderno en gestación. Y, en Hombres que beben agua, 3 figuras calman su sed en un paisaje árido, una metáfora de la esperanza que surge incluso en los momentos más difíciles. Pero la obra cumbre del maestro Orozco, Cortés y la Malinche, representa un poderoso simbolismo histórico que captura la dinámica compleja entre Hernán Cortés, la Malinche y los pueblos indígenas durante la conquista de México y en su presente. La imagen de las manos entrelazadas entre Cortés y la Malinche podría sugerir, en un nivel simbólico, una especie de aceptación o unión entre el poder dominante y el pueblo sometido. Es una representación visual de la relación compleja y a menudo ambivalente entre el opresor y el oprimido, donde puede existir una conexión forzada o una colaboración obligada. Sin embargo, el detalle de que la Malinche observe el sufrimiento de su pueblo y su deseo de ayudar, mientras observamos la postura de Cortés con su mano deteniendo a esta, simboliza su papel dominante y controlador sobre los destinos de los pueblos indígenas. Vemos aquí, en un momento, donde su deseo de asistir al indígena choca con las restricciones impuestas por el conquistador español. Los pies de Cortés, que parecen someter a una persona debajo de él, acentúan la idea del control y la dominación ejercida por el poder opresor
sobre los pueblos subyugados. Así, la obra no solo representa la relación histórica entre Cortés y la Malinche, sino que también puede interpretarse como una representación alegórica de la dinámica contemporánea entre naciones dominantes y dominadas. Muestra cómo, a pesar de aparentes signos de acuerdo o colaboración, el pueblo sometido siente la carga y restricción impuesta por el poder dominante, mostrando una realidad compleja de sometimiento y deseo de ayuda y liberación. En esencia, el mural de Orozco ofrece una visión crítica de las relaciones de poder desiguales, no solo entre países, sino entre los pueblos, evidenciando las tensiones, limitaciones y complejidades inherentes a estas interacciones históricas y contemporáneas de opresión y deseo de emancipación. Finalmente, en Los franciscanos, Orozco captura la labor espiritual de la orden religiosa durante la conquista, resaltando su ayuda a los indígenas desvalidos. Estos murales plasman una injusticia social que atraviesa el tiempo. Nuestra siguiente parada en este viaje nos lleva al año de 1899. Un vitral emplomado, una obra que deslumbra por su belleza y su historia. Este vitral, llamado La Bienvenida, fue encargado al Real Establecimiento de Baviera, en Múnich, Alemania. La obra Masacre en el Templo Mayor, de Jean Charlotte, nos transporta al choque cultural entre la conquista y la cultura indígena. El mural no solo representa momentos históricos, sino que también se convierte en códices públicos que moldean nuestras percepciones y comprensiones de la historia. Charlotte, inmerso en el entorno mexicano, capturó la esencia del sincretismo y el mestizaje, explorando las culturas prehispánicas e indígenas. Esta obra no solo relata un episodio sangriento, sino que también plasma la resistencia y la adaptación de los pueblos originarios frente al choque cultural. Ahora observamos el mural de Fernando Leal, Los danzantes de Chalma. En esta obra maestra, Leal nos transporta al sincretismo cultural, donde lo profano y lo religioso convergen en una escena de colores y emociones. Los danzantes con máscaras y vestimentas coloridas, las niñas vestidas de blanco con coronas de flores y un sacerdote se entrelazan en una festividad que representa la fusión de dos mundos. A través de este mural, Leal nos muestra el encuentro entre aztecas y españoles, desafiando la idea de mestizaje para dar paso al sincretismo, evidenciando una imposición cultural bajo la cual yacen antiguas creencias. La frescura de esta obra, con sus personajes que reflejan diferentes estados de ánimo, nos sumerge en un torbellino de emociones. Desde la tristeza en las miradas de las niñas hasta la espiral festiva de los danzantes. Somos testigos de una lucha entre lo divino y lo humano, entre la aceptación y la resistencia. Ahora nos adentraremos en el universo de Fermín Revueltas, quien a la joven edad de 21 años plasmó su genio artístico en Alegoría de la Virgen de Guadalupe, un mural que dialoga con la historia, el mestizaje y la identidad mexicana. ¿Qué nos cuenta este magnífico fresco? El mural nos sumerge en un diálogo visual entre el pasado y el presente. Revueltas, a través de una composición piramidal, nos revela cómo la cruz, plantada por los españoles, se transfiguró en la Virgen indígena, un símbolo de cruce cultural entre la joven Virgen cristiana y Tonatzin, la madre de los dioses aztecas. Esta obra, lejos de ser solo una representación religiosa, encarna la congruencia de creencias y símbolos nacionales que desafían la linealidad de la conquista, invitándonos a reflexionar sobre la identidad mexicana y su rica historia.
Cazadores, hemos llegado al final de nuestro recorrido. Ustedes también vengan y conozcan este magnífico lugar y déjense maravillar por la Escuela Nacional Preparatoria, sus inicios, su historia y los murales que resguarda.